Este relato sucedió en Guaymas, Sonora, exactamente en la colonia Guaymas Norte. Mi primo y yo le rentábamos una casa y a un amigo ya que nos quedaba muy cerca de nuestro negocio. Una noche nos confesó que había jugado a la ouija en el cuarto donde duerme mi primo. Obviamente nos asustamos porque se sentían cosas raras en la casa. A mí también en varias ocasiones me tocó ver de reojo una sombra pasando por entre los cuartos. También al menos en 3 ocasiones me desperté de la nada como si me estuviera ahogando. Y cuando abría los ojos notaba una sombra en mi cuarto que se desvanecía a los segundos. También le han pasado a los amigos que nos visitan y todos han visto sombras pasar en cualquiera de las habitaciones. Y eso no es todo. Una noche mi primo y yo cerramos nuestro negocio y nos fuimos al Oxxo por unas cosas. Él compró una botella de jugo de plástico y llegando se fue para su cuarto a jugar PlayStation. Yo me fui al mío para estar directamente en la computadora. Cuando me dispuse a dormir ya era de madrugada y mientras yo estaba completamente dormido mi primo aún estaba jugando. Resulta que había dejado la botella de jugo vacía en el mueble de la televisión. Pero esta de pronto salió volando y pegó en el techo del cuarto con muchísima fuerza. Él saltó de la cama y prendió la luz pensando que tal vez alguien se había metido a la casa. Pero en ese momento se escucharon ruidos en mi cuarto. Fue rápidamente a tocarme la puerta pero al no tener respuesta la abrió de golpe. Yo estaba completamente dormido y me despertó y me preguntó si no había escuchado nada. Le contesté que no y me contó lo que había ocurrido y me dio algo de miedo. Sobre todo porque aún sigue la marca de la punta de la botella en el techo. Nunca le encontramos una explicación lógica a todo ese evento. Esta historia me la contó mi abuelo. Allá por 1984 él vivía en la colonia Clavería cercana al metro Tacuba. Y era una casa que databa de 1927. Mi abuelo llegó a rentar un pequeño cuarto en esa casa por azares del destino. Y entre todos se hizo compadre del sobrino de la dueña de la casa. Él tenía una tía ya grande de edad que tenía una pata de palo que murió en 1980. Y pues resulta que en una ocasión que ellos andaban de pedos y se quedaron dormidos en la casa junto a la cual estaba un largo pasillo. Como eso de las 2 de la madrugada escucharon claramente el cojear y el típico sonido de la prótesis de palo de madera de la difunta. Inmediatamente saltaron por la ventana y estaban aterrorizados y obviamente se les bajó la borrachera. Al parecer a la tía no les gustaba verlos de esa manera. Era un Viernes Santo y yo estaba con mi pareja en la casa de un amigo en el segundo piso. Para eso eran como las 9:30 de la noche. Me encontraba con otros 2 amigos jugando videojuegos. En ese momento mi pareja me pidió un vaso de agua y yo bajé normalmente. Estaba sirviendo el vaso y escuché unos ruidos leves en el patio. Yo no le di mucha importancia porque no veía nada por la ventana, pero entonces escuché otro ruido. Entonces miré de nuevo hacia la ventana y vi un espanto. Era una señora anciana con el pelo desordenado y con la cara irradiando maldad. Yo con las mismas y sin saber qué hacer solamente subí al piso completamente asustado. Ahí me preguntaron qué era lo que me había pasado y les conté lo sucedido. Y obviamente no me creyeron. Esta historia me la contó mi abuelo materno y ocurrió en Cajamarca, Perú, por allá de 1970. Resulta que tenía una tía muy maltratada por su esposo, por lo cual se separó de este. Después de un tiempo él fue a buscarla para pedirle perdón, pero ella no podía por los abusos. Eso sí, de alguna manera ella también quería venganza. Así que hirvió agua, abrió la puerta y lo bañó quemándolo completamente. El tipo se fue corriendo, gritando y diciendo que solamente quería ser perdonado. A consecuencia de esto último cayó enfermo de muerte. En su convalecencia le hacía llamar a ella para que fuera a visitarlo y le perdonara, pero no iba por el rencor. Finalmente murió y poco tiempo después empezaron a escucharlo exactamente a las 12 de la noche. Él arrastraba cadenas y tocaba las puertas y susurraba perdóname. Ya no la dejaba dormir y todas las noches era lo mismo. Hasta que por fin se casó y fue a la Catedral de Cuervos y pagó una misa en cuerpo presente. Solamente así el esposo muerto la dejó descansar tranquila. Pero al poco tiempo después de eso ella falleció. Muchas gracias por escuchar mi historia. Esto me pasó en Yuriria, Guanajuato, cuando iba rumbo a la escuela, la cual quedaba muy lejos de mi casa. Justo a la mitad del camino hay un árbol muy grande que por alguna razón siempre que lo paso me da un miedo enorme. Pues ese día que pasé me tocó ver una sombra muy grande parado al pie del árbol.
Desde ese entonces no me ha dejado en paz porque la he visto en varias ocasiones. Pienso que se debe a que yo no soy bautizada y no sé qué hacer. Espero de alguna manera poder encontrar la solución para esto. Esto que voy a contar ocurrió en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, precisamente en el fraccionamiento Chulavista. Empiezo diciendo que soy devoto de la Santa Muerte, y desde el día que llegó a la casa tanto mi esposa como los otros integrantes de la familia le empezaron a pasar cosas raras. Ella hace pocos días tuvo un sueño en que la sombra de un hombre la estrangulaba, y que a pesar de que yo estaba a su lado ella intentaba hablarme pero la sombra le decía que no tenía caso. Además, mi hija de apenas 5 años ha visto de día y de noche una sombra de un hombre alto que nos mira al dormir. Yo solo siento una presencia, aunque por mi devoción no me asusto. La verdad no sé qué es lo que pasa realmente. En mi familia existen muchos dones. Podemos ver, oír, tocar y soñar con cosas paranormales tanto buenas como malas. Yo tengo más desarrollado los dones de la visión y de las revelaciones por sueños, mientras que mi hermana mayor no tiene ninguno. La cuestión es que ella siempre me ha pasado la vida asustándome desde que éramos pequeñas, pero regularmente se le ha regresado los sustos. Por ejemplo, una ocasión intentó molestarme como lo hacía cada vez que yo hablaba por teléfono. Cuando escuchó voces en mi cuarto pensó que yo estaba hablando con alguien. Ella abrió la puerta y no vio a nadie, pero escuchó más voces en mi closet. Y como este tiene una puerta que se puede cerrar con llave desde adentro, pensó que yo estaba escondiéndome. Abrió la puerta unos cuantos centímetros, pero se cerró fuertemente y ella intentó volver a abrirla. Solamente que en esta ocasión la chapa comenzó a moverse abruptamente. Entonces ella dijo en tono de burla que ya sabía que yo estaba allí dentro y que saliera de una vez. Al no encontrar respuesta alguna, se enojó y golpeó la puerta y luego se quedó en silencio. Se dio por vencida, dio la media vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta. Ya cuando iba saliendo del cuarto se topó conmigo, yo venía del baño que estaba enfrente del cuarto. Ahí vi su cara que tenía una expresión de espanto y salió corriendo para ver el closet. Sin problemas abrió la puerta y comprobó de que no había nadie dentro. En ese momento no me quiso decir nada y solamente se fue a su cuarto. Cabe recalcar que a nadie de mi familia le gusta mi cuarto. Todos dicen que les da miedo porque les han lanzado cosas de la nada, o que también han escuchado ruidos en el armario. El único que me hace compañía en las noches es mi querido gato. No sé por qué, pero siempre hay algo que asusta a mi hermana. Por eso cuando me molesta o me hace algo malo yo le digo que espérate que te van a hacer algo a ti también. Luego muchas veces han llegado a asustarla o enojarla por cosas que le han pasado, y siempre dice que es todo por mi culpa. Muchas gracias por escuchar mi historia. Resulta que mi padre vive en Guanajuato en un pueblo que se llama Comonfort y yo vivo en Monterrey. Entre julio y agosto del 2015, cuando tenía 15 años, fui a visitarlo. Su casa, en lugar de patio, tiene un terreno de campo y más allá del campo hay un bosque de carrizos, que solamente es separado por una cerca muy vieja. Mientras estaba allí, él salió a visitar a mi abuela en San Miguel de Allende, por lo cual me quedé solo en la casa. Él estaba tranquilamente en una habitación que da para el patio y eran como las 6 o las 7 de la noche. Ya había comenzado a anochecer cuando de repente se me ocurrió asomarme por la ventana. En ese justo momento escuché un grito muy fuerte que se desvaneció como si de humo se tratara. Realmente no le di más vueltas al asunto. No creo que haya sido la Llorona lo que escuché, pero realmente me dio mucho miedo. Cuando mi padre era joven trabajaba en un campo en el cual se decía que siempre pasaban cosas paranormales, pero eso poco le importaba en aquel entonces. Una noche, iluminado por la lámpara y escuchando la radio, escuchó que la puerta que estaba abierta detrás de él se cerró e hizo temblar todo el rancho. Cuando volteó a ver, la puerta estaba abierta como la había dejado. Acto seguido se escuchó un ladrillazo que rodó por todo el techo y cayó al piso, razón por la cual él salió a revisar inmediatamente. Afuera había una gran iluminación, lo cual era poco normal porque solamente estaba la lámpara. Pero cuando salió a la parte trasera del rancho vio una gran luz roja del tamaño de la rueda de un tractor. Inmediatamente se metió corriendo al rancho y se fue a dormir. Cuentan las personas viejas que si miras fijo a esa luz sin darte cuenta empiezas a caminar hasta un punto en específico, pero realmente nadie sabe el por qué.
Esto es algo que me sucedió cuando apenas era una niña. Era de madrugada y en ese entonces mi hermana mayor estaba embarazada. Ambas dormíamos en la misma cama que mi mamá. En esa ocasión desperté porque me dieron muchas ganas de ir al baño. Y cuando abrí los ojos noté que la luz del poste reflejaba hacia mi ventana. Cuando volteé observé una sombra que se proyectaba igualita al cuerpo de una de mis primas. En ese momento me pregunté qué haría una de mis primas tan tarde parada en el pasillo. Por curiosidad levanté la cortina y cuando lo hice esa sombra desapareció de pronto. No sé por qué, pero un miedo invadió mi cuerpo y solamente me volví a acostar. Obviamente ya no fui al baño esa noche. Mi nombre es Jacqueline y soy de Chiapas y he tenido sucesos paranormales desde aproximadamente 3 años. Un 24 de diciembre, como eso de las 3 de la mañana, me desperté de la nada. Cuando abrí los ojos vi a mi lado una mujer pálida de cabello oscuro que me estaba observando fijamente. En ese momento sentí un enorme miedo y lo que hice fue taparme con la colcha de pies a cabeza. Comencé a rezar, pero juro que fue algo horrible y después de eso se ha repetido en varias ocasiones. Siempre siento que soy observada de alguna manera. Justo hace un año, el 1 de noviembre, estaba nuevamente en mi cuarto viendo la televisión. Al lado mío estaba mi perrita durmiendo cuando de repente sentí que se sentaron a mi lado, pero obviamente no había nadie más en ese momento. Lo más extraño es que mi perrita salió corriendo hacia la puerta. No sé qué es lo que sea, pero a veces me da demasiado miedo estar sola en mi casa. Muchas gracias por escuchar mi historia. Soy de Honduras y el año 2013, como a mediados de octubre, me pasó algo que no he podido olvidar. Como en esas fechas estaban estrenando las películas de Annabelle y la de cuentos y leyendas de Honduras, las fui a ver y todo normal. De hecho, como una semana después volví al cine a haber caminado entre las tumbas de Liam Neeson, y ahí fue donde empezó esta historia. Para mi sorpresa, ese día estaba yo sola en la sala y desde que entré sentí una sensación extraña. Me sentía demasiado incómoda, pero decidí ignorarlo. En un momento vi en la orilla de la pantalla que estaba una sombra, pero asumí que era alguien del personal que se había asomado y lo dejé así. Pasado unos minutos vi una luz por las gradas y me le quedé viendo. No sé por qué cuando vi de pronto vi a un hombre pelón con la tez amarillenta, que se iba arrastrándose hacia donde yo estaba. El temor que sentía al darme cuenta que no podía verle las piernas fue indescriptible, y por más que estuve gritando nadie me escuchó por el sonido de la película. Ese ser solamente me volteó a ver, me guiñó el ojo y desapareció. Me quedé en shock por un instante, pero en cuanto mis penas respondieron salí corriendo. Lo primero que hice fue contarle al personal del cine, ya que en esos momentos temblaba de lo asustada que estaba. Ellos fueron a revisar la sala, pero no había nada ni nadie. Hasta el día de hoy no sé si fue alguien que me quiso jugar una broma o si realmente esa cosa que vi pertenece a otro mundo. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi mamá solía tener una guardería, la cual era una casa muy grande acondicionada para esto. Pero las cosas que solían suceder en este lugar era que se escuchaban pasos que subían y bajaban las escaleras. Evento el cual me tocó presenciar en más de alguna ocasión. Por otro lado, le movían las cosas a las personas que se dedicaban a la limpieza del lugar. Por ejemplo, que estuvieran limpiando un cuarto y el atomizador aparecía en otro. Además, en el cuarto de cuneros muy seguido tapaban a los bebés cuando la niñera los dejaba destapados. Esto inclusive causó varias discusiones, ya que los bebés aparecían tapados en verano y obviamente sudando. Entre otras cosas, mi sobrina, que en ese momento tenía 4 años, decía que jugaba con una niña aun cuando no había nadie más en toda la guardería. Incluso los vecinos escuchaban ruidos dentro del lugar por las noches, y hasta llegaron a ver a una niña asomándose por una de las ventanas. Esta situación me la contaron hace 7 años en una fiesta muy aburrida y comienza así. Isis, la amiga de mi cuñada, estaba triste porque acababa de morir su abuelo. El hombre siempre fue de campo y de muy buena mano con las plantas. Lo mismo se le daba a la sábila, que es fácil de plantar, hasta un rosal que requiere muchos cuidados y son muy delicados. Él, cuando era muy joven, trabajó muchos años en el invernadero de la tía más joven. Ahí se encontraba a todos los del pueblo, tanto los que vivían en el centro como los que vivían en los cerros cercanos. Entre todos ellos conoció a una muchacha que le hacía ojitos y lo traía muy tonto. Incluso dejaba de ir a trabajar por ir a verla o dejaba pagos y encargos para después, con tal de primero coquetear con ella.
En fin, que se hicieron novios y ella siempre le llevaba la comida. Él de igual manera se sentía muy enamorado. Su tía nunca le dijo nada hasta que la mano derecha del sacerdote del pueblo le dijo que esa muchacha era hija de una bruja, que su madre sabía hacer limpias y trataba maldiciones, pero que también sabía echarlas. La tía se asustó y le dijo a su sobrino: «Oye, José, ya atento que algún día te van a dar toloache en la comida». A lo que él te replicó: «¿A poco le da coraje de que ella ande conmigo? Si es una buena muchacha, tía». La tía solamente agregó: «Mire, hijo, sabe que lo quiero como si lo hubiera parido y quiero lo mejor, pero esa muchachita no sé qué quiere de usted. Solamente tenga mucho cuidado». El joven, al verla tan seria y preocupada, solamente dijo: «Sí, tía, como usted ordene». El asunto acabó ahí y se separó de aquella chica. Empecemos por el principio. Mi nombre es Matías y vivo en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Esto empieza como un simple chico que tenía un amigo que le encantaba todo lo relacionado con el diablo. Así que un día se tentó jugar con la ouija. Éramos dos chicos incrédulos y jugamos, pero no cerramos el juego. Tampoco nos despedimos del espíritu. Pasó el tiempo y no había pasado nada raro hasta que cierto día de verano en el cual hacía tanto calor, mi madre y yo nos fuimos a dormir a la sala en donde se encontraba el aire acondicionado. En medio de la noche mi madre se despertó al sentir una presencia. Ella rápidamente trataba de despertarme, pero le costaba trabajo. Cuando me incorporé y me levanté, yo me encontraba en una especie de trance, en el cual yo le temía a mi madre, le huía y no quería que se me acercara. Tengo el recuerdo muy borroso, pero ella cuenta que eso tardó como 30 minutos hasta que pudo tranquilizarme. Al volver en mis 5 sentidos nos asustamos tanto que nos fuimos de la casa por esa noche. Ya cuando era más grande, estando en la secundaria, iba a una escuela agrotécnica, la cual se rumoraba había sido construida sobre un viejo cementerio. Yo además justamente me quedaba en el internado, en donde para que los chicos pudiéramos bañarnos y dormir existía un gran pabellón con un gran espacio lleno de duchas, así como unas grandes habitaciones repletas de chuchetas a las cuales se accedían cruzando primero un largo pasillo con una entrada principal. De igual manera había una puerta secundaria para cada habitación. Todo comenzó una noche común y corriente. Luego de haber cenado y tener la hora de recreación, los prefectos abrieron la puerta principal para que entráramos a nuestros respectivos dormitorios. Justo esa semana faltaron varios chicos que dormían en la misma habitación, por lo cual habían varias camas vacías. Y siendo una noche de verano calurosa, las puertas de las habitaciones permanecieron completamente abiertas. Yo caí dormido rápidamente y si no me hubiera despertado en medio de la noche hubiera sido una noche más. Pero vaya que no fue de esa manera. Cuando me desperté, la puerta de mi habitación dominaba la vista. En el pasillo de la entrada pude presenciar un espíritu como de alguien que era un vaquero. Tenía una vestimenta típica con un sombrero, camisa, chaleco de cuero y pantalones. Y también cargaba una pistola colgada en la cintura. En ese momento él me devolvió la mirada y junto con ella me invadió un pánico que recorrió todo mi cuerpo. Entonces volteé mi mirada al interior de la habitación, por lo cual me pude percatar que en cada cama vacía de la pieza había un espíritu sentado mirándome. Para ese entonces el miedo era tanto que estaba petrificado. La única cosa que alcancé a hacer fue cubrirme con mi frazada de pies a cabeza. Lo único que buscaba era un sitio seguro en mi cabeza fuera de la vista de aquellos espíritus que me estaban viendo. Ahí me quedé espantado, vulnerable bajo las sábanas hasta que me quedé dormido nuevamente. Solo agradezco a Dios el haberme despertado sano y salvo. Pero desde aquella noche, cada vez que me encontraba solo cuando caía el sol, regresaba aquella sensación extraña. Y nuevamente me sentía siendo observado por alguien desde la oscuridad. Muchas gracias por escuchar esta historia. Soy de una comunidad de Romita, Guanajuato, y desde que tengo memoria en mi casa siempre he escuchado ruidos. Pero nada me había ocurrido hasta un diciembre del 2011. Ese día mi familia había salido a visitar a un familiar que había llegado de Estados Unidos. Solamente nos habíamos quedado mi hermana mayor y yo, ya que nosotras estábamos en la telesecundaria. Eran ya pasadas las 2 de la tarde cuando estábamos en la casa. Mi hermana siempre se iba al cuarto de mis padres a escuchar la radio o ver la televisión mientras yo me quedaba en el nuestro. Yo me la pasaba frente al espejo escuchando música cuando ese día empecé a notar que la letra de la canción se empezó a distorsionar de la nada. Enseguida se escuchó el trote de un caballo, cosa que no me pareció extraña porque teníamos 2.
Solo me dije a mí misma que ahorita iba a ir a encerrarlo porque me daba algo de flojera. Seguía escuchando el trotar del caballo, así que salí a guardarlo. Pero cuando no lo vi decidí ir con mi hermana para que me ayudara a buscarlo. Cuando caminé de pronto ya no podía moverme más y me quedé justo en la salida de mi casa. Ahí frente a mí se posó una mujer con el rostro de una yegua. Llevaba un vestido blanco que le llegaba hasta las pezuñas y su cabello era negro y largo. Cuando comenzó a trotar yo me empecé a mover contra mi voluntad siguiéndola en su recorrido que terminó a la ventana de mi cuarto, lugar donde esa bestia se desvaneció por completo. Ahí fue cuando entonces pude recuperar el control de mi cuerpo y fui con mi hermana para contarle lo que me había pasado. Las dos salimos al patio al mismo tiempo, pero los caballos estaban en su lugar. Esto me pasó cuando tenía 10 años y vivía en Westlaco, Texas. Siempre me han encantado los temas de terror y he soñado con cosas extrañas. Uno de los sueños que más recuerdo es que estoy en una tienda y veo a mi familia pero siendo mucho más viejos. Luego ellos vuelven la mirada y se desvanecen en el aire. Además, cada que tengo uno de estos perturbadores sueños, cada que me levanto veo una sombra enorme. Este espectro se va acercando metro por metro y no es una sombra negra, sino más bien parece ser la estática de la televisión. En una de las tantas ocasiones, el miedo y el coraje de la impotencia me hizo gritarle que me dejara en paz. Pero esto solo hizo que el tercer se acercara a mí hasta llegar a centímetros de mi cara. En ese momento yo sentía su respiración gélida y hedionda. Me estaba olfateando de pies a cabeza y cuando de pronto levantó su mano, ahí vi que tenía unas garras enormes, filosas y brillantes. En ese momento juro que me iba a despedazar. Lo único que pude hacer fue cubrirme con la sábana hasta la cabeza y llorar y llorar. Dentro de mí le pedí a Dios que me quitara esa sombra y que se la llevara lejos de aquí. Por fin me pude quitar la sábana y esa cosa ya no estaba. Y afortunadamente nunca más la volví a ver. Esto otro que me pasó fue cuando tenía 8 años y en esas fechas siempre me levantaba a las 3 de la madrugada. Esa vez me sentí observado, pero de igual manera me levanté. Al subir la mirada vi a una niña como de 5 años viéndome con los ojos grandes y rojos. Me asusté muchísimo y lo peor fue que se siguió apareciendo en mi cuarto durante los siguientes 3 años, razón por la cual nos tuvimos que mudar de esa casa.